¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. Bien, Mónica, para que sepan, Gracias. para que no la conocen, es crítica de cine, es además directora de la web de Film y además es miembro del FRIPECI, que es la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, ¿no? Entonces, y ella acaba de publicar en este momento, bueno, hace unas semanitas, este libro, María Vice en Amauta, ¿no? Que justamente son los textos que publicó María Vice y que dan indicios de lo que podría ser el inicio de la crítica de cine en el Perú, ¿no? Y quiero decir además de paso que si el libro lo compran en Inestable, viene de regalo este texto de José Carlos también, ¿no? De Amauta, publicado sobre María Vice también. Bonito texto. Nada, Mónica, bienvenida nuevamente. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo empiezas a indagar? ¿Cómo te encuentras por primera vez con texto de ella y cómo nace un poco? Tengo que admitir que cuando yo compré el libro, después incluso de haber visto la presentación en la feria, pensé que el grueso del libro iban a ser los textos de María Vice, ¿no? Que además vienen como en facsímil para que el público sepa al final, pero no, es un gran, inmenso ensayo que tienes tú, no solamente sobre el papel de María Vice en la crítica peruana, sino en realidad latinoamericana, ¿no? Y me pregunto yo si también mundial. ¿Cómo estamos hablando de la crítica de cine en el mundo a inicios de los años del siglo pasado? Sí, gracias por la invitación, por permitirme un poco hablar sobre esta investigación. Nació por el interés que tengo, por un lado, por las vanguardias históricas, me interesa Uh -huh. mucho esos años, ¿no? De los años 20 sobre todo, y de cómo hubo esas resistencias al cine como un artefacto de lo moderno, ¿no? Entonces me interesó por eso la figura de María Vice, claro, desde la crítica y el periodismo, porque digamos que es desde las canteras en que me muevo. Entonces me interesó Exacto. mucho que una mujer haya hecho lo que hizo en esos años, en un entorno obviamente de predominancia masculina, pero también donde había voces femeninas muy fuertes, ¿no? Entonces me interesó ver no solamente los hechos de crítica de modo aislado, ¿no? Porque es muy fácil hacer una interpretación analítica o de qué escribió, por qué lo hizo, qué no le gustó, qué le gustó, ¿no? Me interesó un poco reflejar la época a partir de esos textos de ella, en relación a las mujeres, en relación a la educación, en relación al cine como arte y también a las oportunidades de ver al cine más allá de la corriente que hegemónica, esos años de escribir, digamos, sobre cine de lo anecdótico, desde Hollywood, desde los actrices, actores, ¿no? Desde las para vender, ¿no? Un poco rompía la lógica publicitaria para introducirse en esa lógica más analítica de alguna manera, ¿no? Eso me interesó mucho esa figura, ¿no? Eso es Claro, a partir curioso, de ¿no? Porque Nauta. claro, también parte de que me llamó la atención, o sea, porque tampoco tenía como muchos referentes de cómo se escribía sobre cine a inicios de los años 20, es encontrar justamente no un texto como sí ocurría en la crítica teatral, que existe desde como, o sea, los primeros textos que he encontrado de crítica teatral en el Perú datan de 1880, ¿no? Que encontró también en periódicos, pero que todos eran de índole opinativo, más relacionado a me gusta, no me gusta, y con cierto grado de chismografía alrededor. Eso era más o menos lo que constituía la crítica teatral, incluso como 40 años atrás de estos textos de María Vice, ¿no? Entonces me sorprendió cómo si ella logra hacer un análisis también de la materialidad también del cine en sí mismo, ¿no? De construcciones, no sé, técnicas que hoy por hoy podemos decir que podrían ser medianamente más sencillas para un crítico porque tiene más acceso, ¿no? Que tú puedas entender qué cosa es la fotografía, que cómo es el trabajo de un director, un actor, pero que en ese momento era mucho más difícil de acceder, ¿no? Sobre todo cuando, corrígeme si me equivoco, en la década del 20 se habrán hecho que 2, 3 películas peruanas a lo mucho, ¿no? Entonces no había esa cercanía, entonces me llamó mucho la atención esa capacidad de análisis más allá de lo opinativo. Que me pregunto, ¿vendrá un poco del aprendizaje de la crítica literaria de ese momento, de tratar de transpolar esa mirada? Sí, definitivamente, porque claro, ella también hacía en Amauta crítica musical, ¿no? Y también crítica de libros, en paralelo a la crítica
de cine que ella hacía. O sea, ella fue la escritora más prolífica en Amauta. Escribió muchos textos, más que Magda Portal, más que Dora Mayer, más que Ángela Ramos, más que otras, digamos, intelectuales o artistas, porque no solamente escribían literatas, sino también pintoras, ¿no? Entonces, ella hace digamos que la crítica forma parte de un aspecto más de sus intereses dentro del ámbito cultural limeño, ¿no? Entonces la crítica de cine es un interés más en ella porque comenta mucho sobre óperas, sobre composiciones pues, de Beethoven, ¿no? Por ejemplo, y también de libros, ¿no? Entonces, es a partir, por ejemplo, de una crítica de un libro, de un ensayo de León Musina, que a ella le interesa, por ejemplo, hablar del cine ruso. No lo hace a partir de una película, lo hace a partir de un ensayo, de un libro, ¿no? Entonces, por ahí como que ella va enlazando justamente eso de, digamos, lo que ahora podemos decir con más facilidad interdisciplinario. Entonces ella está, y también cuando ella habla de las películas, no solamente habla de los términos que podríamos hablar ahora, ¿no? Habla así de fotogenia, de la capacidad actoral, de la verosimilitud, otros elementos que ella extrapola también de la crítica literaria, ¿no? Entonces por ahí como que podrían haber más nexos, ¿no? Exacto. Sin duda, y creo que esto ya también lo has hablado en varias entrevistas también, creo que lo que siempre llama más la atención en esta mirada, en este análisis profundo que has realizado, es este enfoque pedagógico que ella espera en el cine y sobre todo la influencia que puede tener en los niños, ¿cierto? Y yo me preguntaba también cómo era la situación en ese tiempo, porque, no sé, de pronto pienso que una de las películas, no sé cómo era el cine para niños o si había cine para niños en los años 20, porque no sé, Blancanieves es del 37 recién, ¿no? O sea, como 10, más de 10 años después. Entonces, sí. ¿qué es lo que ella proponía? Que los niños fueran al cine con los adultos, que los adultos pudieran recoger lo que ven en el cine para llevarlos al hogar, a la sociedad. ¿Cómo es esa mirada de lo que ella plantea y cómo era el cine para niños en todo caso en ese momento? Claro, porque en esa época el cine llegó, digamos, para todos, ¿no? O sea, era un espectáculo de feria, un divertimento, ¿no? Claro, que con los años se fue como elitizando de alguna manera, pero no era que existiera un cine para niños, ¿no? O sea, más bien, como tú dices, eso se dio muchos años después, ¿no? Pero sí había regulación, ¿no? De quién debería ir al cine o no, o qué películas podrían ser accesibles. Entonces, lo que promueve María Vice junto a otras mujeres de la época, porque no es que ella haya sido la única que pensaba así, o sea, ella compartía un sentido común con gran parte probablemente de la sociedad limeña, porque el tema de la censura era un tema común y corriente, o sea, no era que, ay, qué escándalo, van a censurar, no, era una necesidad, decir qué películas deben ir a ver las señoras, las adolescentes, las señoritas y los niños y niñas, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, decía que los niños tenían derecho, por ejemplo, a ver Chaplin, obviamente, ¿no? Sí, porque tenía como que era un capo de la comicidad, ¿no? Pero había películas de que no, porque eran películas que promovían el crimen, el robo, porque era una película negra, o un policial, o un western, ¿no? Entonces, siempre le encontraban peros a ese tipo de historias con esos mensajes que podían causar malos comportamientos sociales, ¿no? Entonces era como una necesidad de promover esas juntas censoras y lo logró, o sea, fue parte de su proyecto en aquellos años consolidar esa junta censora y ella fue una de las activistas, por así decirlo, ¿no? Que formado por mujeres, digamos, que tenían intenciones también feministas de aquellos años, ¿no? No es un feminismo como tal, Como el que tenemos hoy, claro. feminismos de ahora, ¿no? Pero sí Claro. enarbolaba esa manera de defender al niño como un espectador, como un sujeto que sí tiene derecho a ir al cine, sí, pero no ese cine que le quiere vender las distribuidores o Hollywood, ¿no? Sino un cine para educar, para compartir algunas buenas emociones, intenciones, ¿no? Igual todo esto que narras pareciera sonar como paradójico en relación
antivalores, al antisistema que, digamos, toda la generación vanguardista tenía alrededor del arte, al que más bien trataban de no rotular desde lo moralista, ¿no? Entonces, a pesar de tener una visión bien interesante en relación a la apreciación del producto artístico que ves el cine, sí podemos notar como ciertos visos conservadores, ¿no? Que, insisto, pueden ser como paradójicos a lo que la vanguardia estaba tratando de hacer en ese momento, ¿no? En la literatura principalmente, y con los temas de la literatura también en ese entonces, sobre todo de la poesía. Claro, definitivamente. Además que muchos vanguardistas de esos años, no sé, pues para mencionar a Vallejo, Xavier Abril, la misma Claro, Amada Portal, claro. se alimentaron mucho del cine, bueno, sobre todo Vallejo porque está en París y puede darse el lujo de ver pues en estreno muchas películas. Creo que él vio Napoleón proyectado con 3 proyectores, ¿no? Todo una proeza de la técnica del cine y él estuvo ahí en una función. Entonces, es uno de los que obviamente sintió ese influjo, sobre todo como espectador, ¿no? O sea, para Vallejo el rol del espectador era capital para esta transformación, digamos, o valoración del cine como experiencia unida a la vida, ¿no? Como algo único, particular, ¿no? En cambio, para Vice no, ¿no? Para Vice la película Napoleón de Abel Gance le resultó pues aburrida o que quería copiar toda esta grandilocuencia hollywoodense, ¿no? A pesar de ser una película francesa, bueno, para ella ese modo de producción de miles de extras, digamos, con la idea de esa tecnología, lo Hollywood, a ella le pareció pues poco valorable, ¿no? Entonces sí confrontó una sensibilidad de las vanguardias, o sea, hay unos relatos de Vice, hay uno que es sobre un actor, Adolphe Menjou, un actor estadounidense, y ella un poco que lo narra en clave vanguardista, ¿no? Porque tiene un tono, el cuento bien simpático, pero en el fondo ella no muestra una adhesión a esa manera de ver el cine que sí la tuvo incluso Mariátegui, ¿no? Entonces, imagino que esa fue la manera de Mariátegui de decir que en Amauta pues había espacio para todos, hasta los conservadores o de alguna manera un poco reaccionarios como María Vice, ¿no? O sea, de alguna manera esa fue una demostración de la libertad de opinión que mostraba Amauta, ¿no? Que caracterizó, claro, que caracterizó la revista, es cierto, es cierto. Bien, ahora como cerrando como las ideas principales del libro, porque igual como el tiempo nos queda cortito, quiero entrar al otro tema que tenía muchas ganas de conversar contigo, que era en relación a la reciente publicación, ¿no?, de este decreto de urgencia 022-2019. Y quería primero tú que nos contextualizaras un poco, porque esto viene desde la gestión de Petrosi, o sea, desde octubre del año pasado, está en relación, o sea, es un texto que debería haberse promulgado, ¿cierto?, junto con la ley. Que nos contextualices un poquito antes de entrar a algunos detalles. Bueno, la ley es fruto de años, no solamente digamos que fue una ley de Petrosi. No, claro. Utilizamos algunos, como yo, como para un poco mostrar en qué contexto se aprobó, ¿no? Porque fue un contexto un poco abrupto, ¿no? Pero sí fue producto de años de trabajo de colectivos y gremios. No necesariamente recoge todo lo que debería recoger lo propuesto, pero digamos que se aprobó en ese contexto de los decretos de urgencia y se mostró tal cual, digamos, la mayoría de los productores, ¿no? Quieren para pensar el cine peruano de acá a algunos años, que es sobre todo más recursos, ¿no? Es una ley para más recursos, para fomentar de alguna manera más producciones en el territorio peruano, porque digamos que falta aún algunas cosas que inviten a pensar el desarrollo real de una industria, ¿no? Entonces digamos que es un primer paso, pero digamos que lo problemático sería que desde el 92 que no existe una ley de cine, ¿no? O sea, la última que tenemos, la que estuvo vigente hasta antes de ese decreto, estuvo pues muchos años, ¿no? Entonces, al aprobarse esa, yo imagino que tendremos todavía mucho tiempo
estaremos mucho tiempo más con este decreto de urgencia Petrosi, ¿no? A ver qué. ¿Esto reemplaza al del 92 o complementa? No, lo reemplaza, ¿no? Ah, ok. Reemplaza, es una nueva ley, ¿no? Es una nueva ley y que con el rótulo de promoción del cine audiovisual peruano plantea justamente una actualización, digamos, ¿no? En respuesta a los nuevos tiempos, en respuesta a lo que se quiere lograr con esta nueva industria del cine peruano. Bueno, apuntando, ¿no? A la nueva industria que ahora es aún un poco débil, ¿no? Pero digamos que plantea un poco fortalecer sobre todo más recursos, ¿no? Que eso es lo que se ha estado demandando desde hace muchos años, ¿no? Pero parece que este decreto se hubiera quedado en eso, en ser prácticamente como una suerte de ley de estímulos económicos, concursos y no más, ¿no? Mucho lo que leía tiene que ver en relación a que otra vez está obviando el tema de la cuota de pantalla, la cinemateca, el acceso del cine en la televisión pública, en la educación, ¿no? En juego el Ministerio de Educación también, ¿no? Incluso me parece que tampoco hay mención sobre beneficios fiscales, si es que la empresa privada decide ayudar, ¿no? ¿A qué crees tú que se deban todas estas huecos, falencias? Que yo estaba un par de veces en el ministerio, también en DAFO, escuchando la presentación de lo que era esta ley, presentada incluso, ¿no? Por el mismo Pierre Emile, ¿no? Que es el director de DAFO, y sentía que al parecer eran temas que sí parecían de interés para el ministerio, y de hecho todos los que estaban en el público, siempre a sala llena, esas invitaciones del ministerio, eran una exigencia, ¿no? De la comunidad. ¿Por qué crees que ahora con este decreto de urgencia no se han tomado mención en ellas? Sí, es que hay un papel definitivo del Ministerio de Economía, ¿no? Que en realidad es el que define la política nacional de cualquier rubro, ¿no? Entonces sí se percibe, al menos en el reglamento, que es el que va a poner en marcha ese decreto de urgencia, se percibe una preponderancia, ¿no? De estos mecanismos de estímulos y de cómo fiscalizar esos mecanismos de estímulos. Entonces es más orientado a cómo se desembolsa y cómo se rinde cuentas de ese desembolso, ¿no? Pero creo que se deja de lado los temas reales de la promoción del cine, ¿no? O sea, el cine no solamente es generar producción, o sea, es genial que haya más películas, que haya más directores de regiones haciendo películas, pero no se garantiza, digamos, cerrar o diseñar esa ruta que debería seguir una película peruana, ¿no? Ya hemos visto durante los últimos años todos los atropellos en los estrenos, en las carteleras, ¿no? Películas que han durado un día, ¿no? Hay películas que han durado, sin exagerar, pues horas, ¿no? Que han estado solamente en 2 funciones de un día y chao, ¿no? Entonces, este reglamento de una manera no garantiza un cambio a esa realidad, ¿no? Porque no hay ningún contrato con digamos, un contrato que sea vinculante, ¿no? Que sea una exigencia para la exhibidora. No hay cuota de pantalla, tampoco existe una cuota de pantalla, no existe la cuota de pantalla, digamos, en las carteleras porque es un negocio privado y no hay injerencia estatal, pero por lo menos una cuota de pantalla en la televisión pública, no sé, ¿no? Que se vean en la obligación de pasar películas peruanas semanalmente, ¿no? Entonces eso no existe en el actual reglamento, ¿no? No está, digamos, mostrado, escrito, propuesto. Entonces hay como muchos vacíos, ¿no? De formación, no hay articulación con el Ministerio de Educación, bueno, es un sinfín de cosas, ¿no? Y siento que está apuntado totalmente a generar más recursos, más fondos, que obviamente es positivo, no puede ser de alguna manera mal visto, pero creo que hacen falta sobre todo el tema formativo, que para mí es esencial, ¿no? Para generar formativo te refieres a la formación de espectadores. De los espectadores, por un lado, y también de la gente que hace audiovisual, ¿no? Porque ahora no, o sea, digamos que hay formación no una escuela privada de cine. Y de formación también de espacios de socialización del cine, ¿no? Muchas veces nos quedamos en las universidades, en los cursos, y cómo generas, digamos, sentidos comunes sobre el cine, dónde debates con el otro cineasta, qué propuestas. O sea, siento que, por ejemplo, qué pasa en Argentina, qué pasa en Chile, qué pasa en Colombia, ¿no? Creo que esa democratización de los centros de formación permite justamente generar corrientes
de jóvenes, ¿no? Interesados en cine, en hacer cine, pero a partir del debate, el diálogo, la discusión, del intercambio de ideas, del intercambio de pareceres, de escuchar a otros cineastas que ven, o sea, es como un flujo distinto que yo creo que acá falta, ¿no? Y creo que el Estado debería cumplir un rol promotor en eso, ¿no? De apostar, no solamente de, ahí, te doy plata y haz su película, ¿no? Sino poner como una agenda más grande, ¿no? De motivación, no solamente del cine como lo conocemos, sino de lo visual, ¿no? En las escuelas, en las universidades, creo que todavía falta. Estamos pensando aún como en un modo muy local, ¿no? Y creo que hay emprendimientos muy interesantes, ¿no? De escuela, por ejemplo, la Escuela de Cine Amazónico, el Docu Perú, ¿no? Y creo que eso se debería como que repetir en cada ciudad. región, ¿no? Promover en la universidad, uf, no sé, te podríamos hablar un montón de ideas, pero creo que Proyectos, va por claro. ahí, ¿no? Mencionaste en un post que hiciste en Desist Film, justamente que sentías que además parte también del problema de este decreto de urgencia es que no se promovía también una data y sobre todo que mida la calidad del gasto público, ¿no? Y quería ver si podías como profundizar un poquito más porque yo entendía más bien que el ministerio sí generaba una información respecto de cómo iban los proyectos que habían ganado los diferentes segmentos concursables y cómo crees tú que podría medirse esta cosa tan subjetiva como la calidad. No sé si te refieres como a lo que se invierte del producto final, ¿no? Porque tanto tú como diferentes críticos, ¿no? Y personas alrededor de la comunidad cinéfila del país también varias veces han estado en desacuerdo, y lo entiendo, pero para dialogarlo un poco con los espectadores en relación a que, por ejemplo, Tondero no debería postular ni aplicar a los fondos concursables, ¿no? Además, sin contar que Valladares en repetidas ocasiones en su propio Twitter ha contestado de manera un poco amigable, ¿no? Sí. Mis películas no se hacen con la plata del Estado, pero cuando se trata de películas de autor, entre comillas, sí postulan para difusión, Claro. distribución, ¿no? Entonces, como esta paradoja en relación a Tondero Valladares como si fuesen dos instituciones independientes, ¿no? Claro, después de que el Estado, o sea, no es como que, sí, o sea, el Estado no es como, no propicia, digamos, evaluaciones como las que se suelen hacer en los festivales, ¿no? Que tú vas, hay un jurado de premio películas a la calidad de las películas, ¿no? Tú das un premio a la película que crees que es la mejor, digamos, ¿no? Digamos que existe ese tipo de criterios en un festival, en una muestra, un concurso de méritos, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que el Estado no tiene ese tipo de ambición, no tiene ese tipo de misión tampoco. Entonces, los concursos, los estímulos, están justamente marcados en estas leyes, en este nuevo decreto, que buscan promover XX, está en su objetivo, en su finalidad, ¿no? Que es la promoción del cine peruano. Y hasta el año pasado, hace un par de años se premiaban pues productoras, ¿no? Ahora ya se pueden premiar a cineastas, a personas naturales directamente, ¿no? Pero digamos que nace, digamos, para generar condiciones para hacer cine. ¿No? Entonces, el estímulo es para generar condiciones, ¿no? Y también para medir criterios no de calidad de si la película es buena por esto o no, sino para ver la viabilidad, ¿no? Las oportunidades que hay para promover más cine, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ¿qué significaría esta rendición de cuentas de DAFOS? Usualmente, a final de año, vemos que hay los recuentos, obviamente, de cuántos concursos hubo y cuántos ganadores hay al año, qué películas han recibido distribución, premios de promoción internacional, ¿no? Que son las subvenciones usuales de año. Pero no me refiero a ese tipo de reporte, ¿no? Ok. Sino condensar, por ejemplo, si yo subvenciono un festival de cine, ¿no? O subvenciono una gestión cultural para promover cine, eso tiene que tener un resultado concreto, ya sea en número de asistentes, en número de conversatorios, en número de público usual a la sala, o qué generas con qué tipo de conocimiento de alguna manera generas. Eso obviamente no lo Claro, vas a no hacer en un año, cuantitativa. ¿no?
Claro, no claro, lo vas a sino hacer en un año. cualitativa. Ujú. Sí, no lo vas a hacer obviamente en un año. En un año no puedes reportar si recién has premiado, ¿no? Pero sí puedes Claro, hacerlo a lo que hubo hace 2 años o el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa con las películas? ¿Cuál ha sido el impacto afuera? ¿Cuál ha sido el impacto? No es un impacto obviamente monetario, ¿no? Pero sí creo que hay una necesidad de evaluar ese cine, ese aporte del Estado, ¿no? Para motivar al cine nacional, ¿no? Entonces, o la distribución, ¿no? Porque yo premio distribución puedo desembolsar, no sé, pues 70.000, 150.000 soles para que la película se estrene, contratas a un distribuidor, estrenas y la película está un día. Entonces, digamos, la calidad de gasto de esa subvención, ¿no? Entonces, es lo idóneo seguir con ese círculo de las carteleras para ese tipo de cine. Probablemente no lo sea, ¿no? ¿Por qué no probar los streaming? ¿Por qué no probar? Por ejemplo, esa película de Hugo Blanco, de Marina Martínez, tuvo ujú, ella sabía cuál era su público, ¿no? O sea, obviamente pudo estrenar en 5 multicines, o en uno, o en dos, o en un centro cultural, pero ella propició una circulación alternativa para que llegue a comunidades, para que llegue a debates, qué sé yo. Entonces, tiene otra lógica distinta. Y probablemente muchas películas también puedan tener otra lógica distinta a las carteleras, ¿no? Entonces, Videofilia también, una película que obviamente no tiene la intención pues, de llegar a todos los cines, pero creo también un sistema alternativo que fue eh, estrenar en una sola sala y luego hizo estrenos en lugares para llegar a jóvenes, ¿no? Entonces creo que cada película tiene su público y a veces sí, eso se deja de su lado, ¿no? Entonces naturaleza. quieres estrenar una película probablemente que la hiciste pensando, pues no sé, en Sundance o Locarno, pues, o no sé, o XX, y sin embargo quieres ir a multicines, ¿no? Entonces, para mí es contradictorio y probablemente no sea una medida efectiva, pero es como si el Estado estuviera fortaleciendo ese circuito, para mí, un poco, que no tienen, o sea, inservible de alguna manera. Yo creo que o sea, es como que estás propiciando algo que no tiene resultados a la larga, ¿no? Entonces, por ahí va mi crítica, ¿no? De ese tipo de cómo consolidar el circuito, ¿no? Que Claro. no sea el hegemónico de hace 30, 40 años, ¿no? O sea, la pandemia ha demostrado, pues, que hay otros canales, ¿no? Hay otras maneras probablemente no sean las mejores porque aún el público peruano no está acostumbrado, pero poco a poco los festivales, por ejemplo, se están dando en redes, viendo cómo hacen los conversatorios, los cineclubs, esas por ahí como que se pueden visualizar otras salidas, ¿no? Una lectura, como decía, ¿no? Cualitativa esta información, que además es información que el ministerio siempre pide, te pide cuando, sobre todo cuando apoya festivales, pide reporte de prensa, pide justamente toda esta data, pero como tú dices, que no quede en lo cuantitativo, sino que sea una lectura cualitativa, ¿no? Claro. ¿Y tú crees finalmente que en realidad esta cuota de pantalla que siempre se pide sea realmente un paso y y que realmente el Estado pueda intervenir en estas decisiones de la empresa privada, ¿no? Porque me parece que con Videofilia también sucedió que ganaron difusión, pero ningún cine quería aceptarla. Entonces Así te es. quedas con el premio ahí porque no puedes como obligar, y al final creo que tuvieron que abrir una sala en no sé dónde y en la misma Robles Godoy. Entonces al final es una cantidad de dinero que se queda un poco y que además está obligada a gastar, porque lo peor es que no te la Exacto. puedes quedar, evidentemente, y tienes que demostrar tu pago y tampoco la puedes devolver, porque devolverla es burocráticamente mucho más imposible, ¿no? ¿Pero crees Sí. que la cuota de pantalla sea un gran primer paso para darle más peso al cine peruano? No sé si con la cuota, digamos, tal y cual se la conoce, ¿no? Que es obligar a que haya, no sé, pues en Venezuela son 2 semanas de obligatoriedad, ¿no? O sea, acá que es como que ponerle que todo, no solamente la exhibidora, ¿no? Sino a todo el mundo poner eso al cuello, porque el cineasta, la productora se tendría que ver obligada incluso a comprar entradas para que la gente vaya como sea a llenar las salas, ¿no? Entonces, creo que no sé si llamarlo cuota así como en ese sentido, digamos, ortodoxo, o como se Ujú. conoce en otros países, pero sí debería haber una fórmula, ¿no? Ese tipo de contrato no es mala idea, lo malo es que es un saludo a la bandera tal cual es como está planteado
en el reglamento, ¿no? Debería haber un contrato, pero real, ¿no? Si es que esa es la figura que el Estado quiere, digamos, mantener, ¿no? Entonces, si hay un contrato, pues en ninguna parte del reglamento hay ni un solo deber del exhibidor, ni uno solo. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? O sea, tan liberales nos hemos vuelto en los últimos años que hasta da miedo poner la palabra exhibidor en una norma, ¿no? Entonces, habrá que preguntarnos por qué. O sea, las exhibidoras están recibiendo dinero Reactiva Perú, tienen beneficios en las pandemias, entonces, ¿a qué se comprometen, no? O sea, creo que sí podría haber algún tipo de exigencia, ¿no? Pero bueno, o sea, hay un lobismo, había habido reuniones de años, o sea, si no está el rol de las exhibidoras marcadas, no es porque a DAFO se le ocurrió, eso es parte de un proceso de años, y ha habido una resistencia tanto de las exhibidoras o distribuidoras a cumplir un rol en ese marco, ¿no? Entonces habría que preguntarnos cuál es el problema estructural de todo eso, más bien. Pero bueno, o sea, las exhibidoras están ahí, entonces, ¿cuál es la alternativa, no? Fortalecer canales de exhibición alternativa es una solución, y lo está, digamos, propiciando DAFO a partir de estos concursos que también buscan fortalecer salas, pero se requieren redes, se requieren mejores instalaciones, mejores espacios, y eso no se logra solamente con iniciativas de la sociedad civil, digamos, o de un grupo de amigos que quiera hacer, ¿no? Eso se necesita voluntad de gobiernos locales, de municipios, de universidades, eso es una cosa más grande. O sea, si pensamos qué pasa en Chile, Que intervengan el por resto ejemplo, de actores Argentina, políticos. sí, exacto. Sí. Gracias, Mónica. Voy a robarle un ratito a mi gente, que me está odiando, ya me está pidiendo cerrar, porque hay una pregunta que he querido hacerte hace mucho tiempo. Quiero que me comentes solamente para cerrar, ¿qué características tiene que tener para ti una buena crítica de cine? Para mí un foco, ¿no? Partir de algo especial que la película haya impactado, ¿no? Tanto como crítico, como cinéfilo, como periodista. Las películas tienen algo probablemente que transmitan mejor a partir de ese detalle, ¿no? Por ejemplo, si es una película, no sé, pues el detalle específico de una escena, de un rostro, partir con eso, ¿no? Todo empieza como te enfocas en esa película. Y obviamente evitar las taras usuales de evaluar por compartimentos. Siempre se piensa en la película como mejor foto, mejor edición, mejor director. Cuando las películas son estructuras más, que tienen mucho más cosas más ricas, ¿no? Entonces por ahí yo apuntaría, ¿no? Me interesa más el detalle que ver en cosas... El fondo que la forma, necesariamente. Sí, o algunas ideas ahí, o un gesto incluso, ¿no? Una frase, partir de algo que motive, ¿no? Eso. Genial. Genial, Mónica. Nada, muchas gracias por quedarte hasta esta hora con nosotros. Y nada, buena vida al libro. Esperamos nuevas investigaciones tuyas. Gracias por acompañarnos. Cuídate. Gracias. Adiós. Gracias. Chao.